Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Bueno, entonces, vamos a leer la palabra de Dios que tiene el poder de cambiar y transformar vidas. ¿Listo? Entonces, por eso hoy mucho más les pido mayor atención. Entonces dice, haced a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando ¿qué? En ellos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora vamos a orar, porque esta es una iglesia que ora, ¿cierto? Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la disposición que tú dispones en cada corazón de cada persona que estamos acá para recibir hoy este mensaje que viene de ti, porque cada vez que leemos tu palabra, Señor, tú nos hablas. Y yo ruego para que este mensaje sea, Padre del cielo, usado por ti como ese medio para cambiar y transformar nuestras vidas. Que tú obras desde nuestro ser interior, limpiándonos, purificándonos y nos lleve cada día a madurar en esa fe y que te apuntemos, Señor, mantengamos nuestra mirada, nuestro corazón puesto en ti, el autor y consumador de nuestra vida, mi Señor Jesús, para que cada día nos parezcamos más a ti. A pesar de ser imperfectos, Señor, tú nos perfeccionas y es esa madurez que tú das a través del conocimiento y la aplicación de tu palabra. Eso es lo que pedimos esta mañana en unidad como hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya todos sean bienvenidos y ya nos podríamos ir. Si hicimos esta oración de verdad de corazón y leímos lo que leímos de verdad de corazón, ya no necesitamos más explicación, pero no, hay que predicar. Vamos de nuevo a la palabra de Dios, Colosenses 3, versículo 5. Vamos a hacer un breve repaso del 5 y vamos a terminar hasta el 11 hoy. Entonces, que nos rinda el tiempo y sea el Espíritu Santo obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bueno, hacer morir. Recuerda que les dije que eso significa que es algo que nosotros debemos hacer guiados por el Espíritu Santo. Recuerdan que ¿qué significa esto? Hacer morir es, o sea, hacer morir literalmente, pronto, y de una vez por todas y para siempre. Y pues significa de este presente, hacer morir, o sea, que seamos radicales en no continuar colocando nuestra mirada, porque desde antes nos viene diciendo que pongamos nuestra mirada en las cosas del reino de Dios, en las cosas de arriba. ¿Y qué tenemos que hacer morir para poder poner nuestra mirada en las cosas de arriba? Lo terrenal, o sea, lo que hay en nosotros, pero lo terrenal, y el término que utiliza acá en griego egeos, que tiene que ver con todo lo que es de la tierra. Y entonces, ¿qué es ese sistema que está gobernando en vosotros? Y lo que está hablando es de nuestros miembros, de nuestro cuerpo, de nuestra carne, lo terrenal.
¿Y qué? Él nos enumera 5 cosas, les decía yo, que a la final les dije que eran 5 pecados que tiene que ver en la carne, que tiene que ver que nos domina, que ejerce un control sobre nosotros, y tiene que ver con los temas que estos 5 pecados son pecados que viene la ira de Dios, y es la fornicación. Y la fornicación aquí es un término, quizás nosotros hemos escuchado como cristianos, hemos escuchado que nos dicen que fornicación es aquellos que tienen relaciones sexuales estando no casados. No es solo eso, es eso y mucho más. Es una palabra muy amplia que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los pecados en el área sexual. Ejemplo, porque eso viene de porneia, que viene la pornografía. Estamos aquí entre adultos, ¿cierto? La pornografía, todo lo que tiene que ver que atenta contra tu cuerpo, la masturbación, todo lo que tiene que ver con hombres y mujeres que anteriormente tenían malas prácticas antes de Cristo. Ejemplo, esas ayudas, lo que llaman vibradores, todas esas cosas que no son naturales y que la gente lo usa para la estimulación sexual. Inclusive usted puede estar casado, pero si usted utiliza esos aparatos, esas ayudas, ¿no? Ustedes saben de qué les estoy hablando. Eso es pecado delante de Dios. No solo es pecado, sino que viene la ira de Dios sobre nosotros. Dios es un Dios santo, santo, santo. Tenemos que tomar conciencia de eso. ¿Qué más habla aquí de esos pecados de inmoralidad sexual? Cuando los hombres y las mujeres estando casados desean a otra persona, porque el Señor dice que antes para que fuera un pecado tenía que consumarse, o sea, que el hombre se acostara con la mujer. El Señor dice, pues ahora con solo mirarlo y desearlo en el corazón, ustedes y yo ya pecamos, ¿cierto? Entonces, mire todo lo que el Señor nos enseña en una sola palabra. ¿Qué más de esos pecados de la inmoralidad sexual? Lo que tiene que ver hombre con hombre, no, eso va en contra de la naturaleza de Dios. Mujer con mujer, tampoco no es lo que Dios aprueba, pero ya les dije, inclusive en el matrimonio nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay matrimonios, hombres o mujeres que dicen, no, es que para tener una mejor y placentera relación sexual nos estimulamos a través de unas imágenes de pornografía. Eso no agrada a Dios. Esos son engaños y esos son sistemas culturales, sistemas del mundo. Y lamentablemente la iglesia cristiana no habla claro de eso. En muchas iglesias dicen, yo no podría decirle si eso es pecado o no es pecado, las ayudas de esto y de aquello, porque es que cada uno tiene el Espíritu Santo y es responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, de decir las cosas como son, dejarlas claras. Todo eso que va en contra de lo que dice la palabra de Dios es pecado. Y esto significa, la palabra ese término que utilizan en griego, porneia, implica todo eso de inmoralidad sexual y de la naturaleza como Dios creó. ¿Y para qué Dios creó la sexualidad? Para que la puedan disfrutar una pareja de un hombre y una mujer en matrimonio y dentro de los parámetros, como dice el Señor, que su lecho sea sin mancilla. Y eso significa todo lo anterior que ya les dije. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amén, y a tenerlo claro para corregir lo que tengamos que corregir, ¿cierto? Y de poder tener y dar un sabio consejo, ¿sí? Porque a veces como la gente dice, no, es que la palabra de Dios no dice claro que está mal las ayudas aquellas sexuales, llámense vibradores o llámense, ¿sí? No, ahí no dice, entonces pues nosotros no, pues no, sí lo dice, y eso es lo que implica eso. Y ahora, no solamente esto, sino que él nos lo afianza, nos lo aclara más, impureza. ¿Recuerdan qué es impureza? Es la inmundicia, es la suciedad del pensamiento. Entonces el Señor no solamente te dice, no está bien, sino que dice, ¿qué es lo que te lleva a buscar esas ayudas? ¿Qué es lo que te lleva? Es la suciedad mental y no podemos tener esa suciedad mental. Es una inmundicia, es una falta de castidad, es una falta de agradar a Dios y que eso tiene que acabarse. O sea, impureza es la suciedad mental. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a hacer eso si no tienes la necesidad de hacer eso?
¿Ya? ¿Qué más habla? Las pasiones desordenadas. Estoy haciendo un breve repaso de eso porque tiene que quedar muy claro en nosotros, para no solamente para nuestra vida, sino para poder aconsejar a otras personas claramente, ¿sí? Las pasiones desordenadas. Ellos utilizan un término, recuerde que el Nuevo Testamento está en griego y para los griegos tenían una tríada de esto de pasiones desordenadas, que era de patos, que es de pasiones, de teos, que tiene que ver con de etos, que tiene que ver con la ética y la moral, y de logos, que tiene que ver con el pensamiento. Entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos, porque era gente muy letrada, gente muy conocedora de filosofía, de preparaciones y de cosas, pero conforme al mundo, y de una gran elocuencia para argumentar los deseos de la carne de ellos. Ustedes no han visto unas personas cuando usted le va a hablar de la palabra de Dios y esto, y se le quieren salir por las ramas y son gran elocuentes en sus argumentos y muy filosóficos y muy culturales, pero nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, y eso realmente no va a dar vida, sino va a dar es muerte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que son pasiones desordenadas? Las que no son guiadas por el Espíritu Santo. Esas son las pasiones desordenadas. Y que inclusive en la ética y en la moral no cabe. ¿Sí? Entonces eso es lo que le decía Pablo a ellos. Pero venga, ustedes que son tan eruditos, tan ilustrados en ciertos términos, en ciertas áreas, pero es que eso que ustedes están practicando o que quieren practicar o que vienen algunos a que los practican, a decirles que está bien que sigan a Cristo, pero que sigan con la mirada en lo terrenal, pues eso no es congruente. Eso no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Ahora, los malos deseos. Los malos deseos es la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Ese mal deseo que usted sabe que eso no te conviene y que eso no agrada a Dios, pero que de todas maneras usted lo quiere hacer, usted lo desea. Ejemplo, que el Espíritu Santo nos ponga ejemplos a cada uno que tenga que tratar con malos deseos. ¿Sí? Entonces, que usted sabe que eso le hace mal. Ejemplo, una relación fuera de su matrimonio, una relación sin la bendición de Dios. Ejemplo, una adicción a algo, al licor, a las drogas. Si usted sabe que eso le hace mal, yo les decía, pidámosle a Dios que nos libere de eso, pero con un corazón de verdad, contrito y humillado, quiere decir un corazón que de verdad reconoce como estoy haciendo las cosas, no agrada a Dios. Y no es en esa posición de un pensamiento de que lo quiero hacer hoy, pero quizás mañana sí. Entonces él dice, por eso, hace morir de una vez y para siempre, y poner nuestra mira en las cosas de arriba, es en lo que Dios dice en su palabra, y Dios nos está diciendo esto en su palabra. Entonces que lo tengamos grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, para cuando lleguen esas deseos de fornicación, esos malos pensamientos, pensamientos de suciedad moral, de esas pasiones desordenadas, de que porque como la cultura nos enseña y lo repetimos y lo aprendimos desde antes de Cristo y aún en Cristo, pues seguimos escuchando todo eso. Ay, no, yo me acuerdo que de niño yo escuchaba, ejemplo, con el área de la sexualidad. Ah, eso es jabón que no se acaba, eso uno se baña y no pasa nada. Y eso hágalo mientras que nadie se dé cuenta. Pero no es que estás atentando contra tu cuerpo, estás atentando contra tu vida, estás atentando contra el futuro y los propósitos que Dios tiene para su vida. ¿Ya? Ahora, y avaricia, yo les decía que esto lo tiene que impactar a uno tremendamente. Y avaricia, que es idolatría. El término avaricia nosotros siempre lo relacionamos con billete, con plata, pero realmente lo que eso significa es quiero más. Pero quiero más ¿de qué? De fornicación, de impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ese es en el contexto que lo está diciendo aquí Pablo. ¿Por qué vamos a seguir en esto? Y por eso es que tenemos que hacer morir. Pues si ustedes, el norte de nosotros es Cristo, ¿sí? Si el norte de nosotros es Cristo, nuestra mirada está puesta en Cristo con los pies en la tierra, pues ustedes ¿cómo pueden adorar más? Que eso es idolatría, todo aquello que nosotros pongamos por encima de Dios.
Y Él les está diciendo, no sigan poniendo por encima de Dios todo esto de inmoralidad sexual, de suciedad de pensamientos, de pasiones desordenadas, de la intención de que usted sabe que eso no está bien porque ya se los está diciendo, pero ustedes quieren seguir en eso. Entonces no sigamos en eso porque la fuente de tu deseo debe ser Dios. Y cuando Dios pone un deseo, es un deseo santo, un deseo que nos va a traer vida, un deseo que nos va a liberar de todo lo anterior. Ese es el breve repaso, sigamos. 6. Eso está claro, ¿cierto? Y si pues eso está claro, nosotros tenemos que tomarlo en serio. Entonces, ahora, por eso les decía, la iglesia generalmente no habla de esas cosas clarito, porque como que a veces no queremos incomodar a los oyentes, como que queremos que, pues, sabemos que hay 50 o 100 parejas en unión libre. Sí, está bien, están en unión libre, llegaron ahí. Cuando digo está bien, es que llegaron ahí sin conocer qué dice la palabra de Dios. Pero una vez conocemos qué dice la palabra de Dios, tenemos que alinearnos a lo que dice. No solo los de unidad, los que viven en unión libre, sino hay hombres que la gente sabe que hay hombres que tienen sucursal en otros lados, matrimonios, y entonces lo que le dicen, ¿cuándo vas a dejar esa sucursal en otra que tiene? No, póngase firme. O sea, ya dice, no, es que estoy orando por eso, pero es que para eso no hay que orar, es tomar una decisión. Es tomar una decisión, hacer morir, ya y de una vez, no espere, que es que los tiempos de Dios son perfectos, estoy en ese proceso, es que no sé cuándo. Entonces hay que presionarlos tanto y hay que tenerlos entretenidos, ¿no? Hay que tenerlos entretenidos porque si no la iglesia se nos desocupa y los diezmos no llegan. Yo no sé por qué estoy hablando de eso, Dios mío. Bueno, lo que hay que decirles, mire, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y hay quienes han interpretado tan mal esto. No, esto no es para ustedes. Los hijos de desobediencia son los hijos del diablo. No. Los hijos de desobediencia está haciendo referencia acá a los hijos de Dios que están llegando a Cristo, pero que no han dejado todas esas cosas anteriores. Y que lo terrible es que aún en Cristo y después de años empiezan a relajarse porque ya sé bastante Biblia y entonces ya como que a mí esas cosas no me tocan y terminan tocándole y terminan llevando una vida por costumbre, pero no por convicción. Y entonces claramente dice que viene la ira de Dios. Entonces ustedes y yo pensaríamos, ay, pero es que hay otra gente, porque nos gusta mirar a los demás, que vemos que han pecado, que han hecho, y eso no pasa nada. Pues mire, de Dios nadie se burla, ni ustedes ni yo. De Dios nadie se burla. Y eso le corresponde a Dios y Dios tratará con cada una de esas personas. Dios tratará con cada uno de nosotros. Ahora, si se arrepienten, viene que el perdón de Dios. Pero un verdadero y genuino arrepentimiento, ¿qué es? Pongo mis ojos en las cosas de Dios. Lo confieso, siento pesar. Me aparto y no sigo practicándolo, ¿sí? No es que esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver, y como que dejándole la responsabilidad a Dios. Y volvamos en el 5. ¿De quién es la responsabilidad? ¿A quién les está diciendo, hace morir? ¿A quién? ¿A nosotros? Esta palabra es para nosotros. Sigamos. En el 6. Entonces, por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces tenemos que vivir ¿en qué? Obediencia. Y la obediencia no es decir, Señor, enséñame a obedecerte. Él ya nos está enseñando. Ya tenemos es que clamar a Él para que Él se fortalezca en nuestras debilidades, pero nosotros hacer esa firme determinación. Romanos 8, vamos allá que lo vimos. Estoy haciendo un repaso de esos primeros versículos porque el caballero repite, ¿cierto? Y es muy bueno que esto nos quede claro. Romanos 8, del 12 al 14. ¿Qué dice? No es lo que traigo acá esto para que entendamos esta parte de la palabra de Dios, para que entendamos que no es por nuestra voluntad, no es por nuestra fuerza. No es que dice, no, es que lo que tienes que poner es fuerza de voluntad. Eso no es así. No es por nuestra fuerza de voluntad. Es cuando nosotros le clamamos a Dios, le reconocemos nuestra condición
porque Él dispone eso en nosotros y con la ayuda del Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, que son esas cosas terrenales que ya vimos, esas 5 pecados de las cuales viene la ira de Dios. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué estoy así? Si yo voy a la iglesia, yo escucho palabra, voy cada 8 días, llevo la ofrendita, llevo el diezmo, pero las cosas no me salen bien. Es muy bueno, no estoy diciendo que esa sea nuestra condición, sino que es muy bueno que revisemos en cuál de esos 5 pecados, que son bien amplios, que atentan contra nuestro cuerpo y que atentan contra la integridad nuestra y por supuesto con la integridad de mi familia. Porque el Señor ha dicho que yo he puesto al cielo y a la tierra como testigos y te he dado a elegir entre lo bueno y lo malo y elige pues lo bueno para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia, ¿no? Muchas veces la gente dice, ay, pero yo lo veo bien, pero desafortunadamente uno no sabe después por qué viene la descendencia a hacer no sé qué cosas y no sé qué otras. Y se acuerdan de la historia de David, de lo que le pasó por esa impureza de él, donde él pecó. Solo, por ejemplo, cuando salió a la plaza o al balcón y vio a una mujer desnuda bañándose, y él desde su corazón pecó, porque él dijo, esa mujer tiene que ser mía. Y él se autojustificó. Ay, ¿quién es ella? Haciéndose el loco. No, yo no, pobre yo qué culpa. Ella es la que está allá porque desnuda y yo soy hombre. Y la mandó a traer y ya sabemos la historia de qué pasó mucho, ¿cierto? Para los que no saben, él se une con esta mujer, con Betsabé, ella queda embarazada y entonces él quiere solucionar eso con otro pecado más. Mire cómo viene. Fíjese que ahí el que hizo. Él pecó, ¿por qué? Por la fornicación, por la impureza moral. ¿Y eso qué lo llevó? A una impureza en su mente, una suciedad, porque dijo, voy a traer al marido para solucionarlo. Y que el marido se acueste con ella, después de él haberse acostado. Y como todavía no se notaba el embarazo, al hacerla acostar con ella, pues le vamos a decir que el hijo que va a tener es de él. Y él no quiso, Urías no quiso acostarse con su esposa, y entonces él lo entretuvo y bueno, lo emborrachó y le dijo, bueno, ahora sí, váyase a su casa y descanse. Y él dijo, pues este hombre borracho, pues le van a dar ganas de estar con su mujer y se va a terminar acostando. Y oh sorpresa que Urías no se fue para la casa, sino se fue para el cuartel. Y los soldados le contaron a David, ¿cómo le parece, rey, que Urías no se fue para la casa, sino que durmiendo en el cuartel? Entonces lo llamó. Y lo llamó a cuentas y le dijo, ¿qué pasó? Que yo te di una orden que te fueras para la casa. Y él le dijo, ¿cómo, rey, yo podría irme a disfrutar de los placeres de mi esposa, sabiendo que están mis soldados allá en el frente de batalla poniendo el pecho por nosotros? Bueno, pues entonces sí, usted tiene razón, pero entonces tome, llévele este recadito al general en jefe allá. Y el recadito decía que dejaran a Urías solo en la primera línea de batalla contra el enemigo y que si lo venían acorralado, que lo dejaran ahí para que el enemigo hiciera lo que tenía que hacer. Mejor dicho, en otras palabras, ¿lo mandó a qué? Entendemos, ¿no? Y después de que lo mandó a matar, viene el problema. ¿Por qué? Porque surgió que le creció la barriguita a Betsabé. Y usted sabe que todos son chismosos, ¿no? En un palacio, imagínense. Y resulta que qué coincidencia que Betsabé después se va para el palacio. Y resulta ser que en plena batalla, que estaban allá con espada y todo, Urías tenía amigos, Urías tenía familia. Y el amigo cuando vio y le dijo al general, uy, en nuestros términos hoy, ¿qué le diríamos? Mira, general, yo voy a ir a ayudar allá a Urías porque lo tienen acorralado. ¿Y qué le dijo el general? No, déjenlo. Y es una orden, y él y a defenderse ahí, y cuando llegó, otra vez después de la batalla, ay, Betsabé ahora es la esposa del rey. ¿Usted cree que ese amigo no ha tocado? Y fue y le reclama, le pregunta muy seguramente. La Biblia no nos habla de todo eso, pero le preguntaría al general en jefe, jefe, ¿usted por qué no me dejó que defendiera a Urías? Si hubiéramos sido un grupo, lo hubiéramos defendido y no lo hubiesen matado. Entonces él ya ha atacado. Pero si nosotros estuvimos
tanto tiempo allá. Y entonces, ¿quién embarazó a Betsabé? A la esposa de Urías. No es que él vino, ay, sí, tiró fijo una sola vez y la embarazó. Sí, no, él se dio cuenta. El rey le gustaba mucho la esposa de Urías porque era muy hermosa. El rey armó todo esto. Y ellos, con los familiares, fueron los que vienen y le quieren y envenenan la mente a un hijo. ¿De quién? De David. Pero la ira de Dios vino sobre David. Y el Señor en su misericordia le mandó al profeta Natán con un cuentico, ¿recuerdan? Que le dijo, rey, imagínese que un hombre rico, con muchas ovejas, mucho ganado, mucho esto, tuvo la visita de unos familiares y él no mandó a matar ni a uno solo de sus corderitos, sino que mandó y le quitó a su vecino un corderito que tenía. Y mandó a matar ese corderito para atender a su familia, a sus invitados. Le echó un cuentico. ¿Y qué dijo el rey David? Ya se le había olvidado lo que había hecho y no había caído en cuenta. Dijo, pues de cierto te digo que ese hombre debe pagar 4 veces. Entró en cólera y dijo eso. Y valiente Natán, porque en esa época, si usted indisponía a un rey, el rey tenía la autoridad para mandarlo mínimo a las mazmorras hasta que él se olvidara de usted, o si no, a mandarle a quitar la cabeza. Y Natán le dijo, pues ese hombre eres tú. Y cuando él, ¿cuál fue la reacción de él? Al menos la reacción de él fue arrepentirse. Pero de todas maneras las consecuencias vinieron. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ese hijo, producto del pecado, murió. Y uno desde el punto de esto, uno dice, ¿pero qué culpa tiene ese bebé que murió? Murió. Pero ustedes se imaginan cómo sería ese niño si hubiese nacido. Uno ve ahí la misericordia de Dios. Si hubiese nacido ese niño, que la gente es tan cruel para señalar. Y como dirían, el hijo del pecado. Míralo donde van. Mira dónde va el hijo del pecado. Pues Dios prefirió llevarse a ese bebé. ¿Cierto? Porque todos los demás se dieron cuenta de todo esto. Que no decían nada, era otra cosa. Por lo que era el rey el que había pecado. Era el rey. Y tenía la autoridad y tenía el apoyo de las fuerzas militares y todo lo demás. ¿Y qué pasó? Otro hijo violó a una hija de él. Recuerden que ellos se habían acomodado a tener todas las mujeres que quisieran. ¿Cierto? Todas las mujeres que quisieran. Porque eran los reyes. Y mire que después el otro hermano mató al otro hermano porque se enteró que ese había violado a la hermana. ¿Cierto? Y el otro lo mataron los mismos amigos de David para proteger el reino. Porque la familia de Urías, eso no lo dice la Biblia, no van a decir que eso lo dice la Biblia, pero usted todo atando cabos, usted y armando todo ese rompecabezas, esos familiares de Urías, esos amigos de Urías, pues fueron los que fueron y le endulzaron el oído a Absalón. Si usted analiza todo, que no lo dice literalmente, pero usted analiza la historia, ellos fueron los que usaron a Absalón para ir en contra de David. Y oh, mi hijo, decía David, ¿y cuántos salmos tenemos en el cual él reconoce delante de Dios su pecado? Y mire, todo ese pecado de él, de la fornicación, lo llevó a impureza, suciedad de mente, a pasiones desordenadas, a malos deseos, porque él sabía que no debía hacerlo. Y lo hizo. Dijo, sé que es la mujer de mi amigo Urías y me está ya defendiendo el reino. Sé que es, pero yo la quiero. Esta noche esa mujer tiene que ser mía. Y ahí fue donde él pecó. Esa noche o esa tarde o no sé qué horas eran, pero mire que esos son los malos deseos. La concupiscencia, el deseo de lo prohibido, que sabe que le va a hacer daño porque él conocía palabra de Dios, pero decidió hacer lo malo.
¿Y qué consecuencias vinieron sobre la vida de su familia? Un desastre total. Ahora, yo no quiero con esto que nos asustemos. Lo que el Señor desea para nosotros es que nos apartemos de todas esas malas prácticas y que pongamos por encima de nuestros malos deseos y de todas esas pasiones de la carne, la palabra de Dios. Y que tomemos esa decisión y entendamos que no a la carne, ¿para que qué? Para que vivamos. Y si seguimos en la carne, ¿qué es? Lo contrario a vida, ¿qué es? Muerte, ¿cierto? Entonces, sigamos. El 13. Romanos 8. Entonces dice, porque si ustedes viven, o sea, si seguimos en esas prácticas conforme a ella, conforme a la carne, ¿qué es? Muerte. O sea, podemos seguir vivos, pero no disfrutamos de una relación personal con Dios. De que no importa tanto las circunstancias en las que estemos. Y ahora, pero si por medio del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Quién nos ayuda? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios en la persona del Espíritu Santo que sea Él quien se fortalezca en nuestras debilidades. ¿Cómo así, César? Que le reconozcamos a Él, Señor, perdóname por esto, y yo tomo la decisión firmemente de creerte y de alimentar mi mente y mi corazón de tu palabra para no volver a caer en eso. Y tomar medidas que claramente yo sé, ejemplo, hoy en día, en estos días en el celular, pasado, yo nomás que una noticia y entré a esa noticia porque me llamó la atención y lo que salió primero fue una página, una imagen pornográfica. ¿Qué tengo que hacer? De una vez cerrar esa vaina. Y yo tomé la decisión, yo no abro ninguna noticia porque no sé qué es lo que va a entrar ahí, qué es lo que me va a salir ahí y tengo que estar, ¿qué? Pilas a no darle cabida a eso. Estoy colocando un ejemplo sencillo. Ahora, ¿usted qué determina? Tiene una antigua novia que usted sabe que si se va a ver, pues van a caer en eso. No, pues no me voy a ir a verme en un sitio solo, en una casa sola, la casa sola, el cuarto oscuro, yo con estas necesidades y ella también. ¿En qué va a terminar eso? No, pero es que yo oré para que no pase nada. Mijito, usted oró, pero usted es carne, entonces no es papaya. Si se va a reunir, vaya a un centro comercial y de ahí cada quien para su casita. Ejemplo, ¿cierto? Y estoy hablando en condiciones de que usted ya es una persona adulta. Y cuando digo adulto mayor, no es adulto, porque la gente piensa que adulto mayor es lo viejo, no, es la tercera edad. Adulto mayor de que ya usted tiene que tener cierto grado de madurez como persona y como hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿qué más? Sigamos otra vez. Estamos claros que no es por nuestro esfuerzo de buena voluntad, sino en el poder del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, como una forma de nosotros reconocer que somos hijos de Dios, porque le pedimos la ayuda a Dios a través de su Santo Espíritu. Son hijos de Dios. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, pero que puedo entrar en desobediencia, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme, pedirle la ayuda a Dios, y Él va a obrar en mi vida, pero yo ser determinado a alinear mi vida conforme dice la palabra de Dios. Sigamos ahora otra vez a Colosenses. Vamos en el versículo 7, sigamos al 7. Entonces, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellos. Esto se entiende claramente. Si nosotros antes de Cristo, muchos de nosotros, podríamos al menos andar en una de esas. ¿De cuáles? En una de impureza. O sea, ¿cómo eran sus pensamientos? Usted podrá decir, bueno, yo de eso sí me salvo porque yo no ningún problema del área de la sexualidad. Pero la impureza, los pensamientos de las pasiones desordenadas en cuanto a no ser sobrio en ciertas cosas, en hablar de una manera adecuada de las demás personas, ¿cierto? En malos deseos de que quiero hacer lo malo, pero ya ahorita vamos a ver. Ahorita claramente lo que está diciendo es que en otro tiempo atentábamos contra nuestro cuerpo. Ya hoy día no. Sigamos, el 8. Pero ahora
nos dice el Señor, si ustedes y yo pasamos el examen de esos 5 pecados por los cuales viene la ira de Dios y decimos, uy, nos salvamos de esa, nos salvamos de esa. Entonces dice él, pero esperen tantico, porque ahora también, pero ahora también tenemos que dejar, pero ahora deja también vosotros, o sea, en nuestros miembros, nuestro cuerpo, todas estas cosas. Y viene una lista de otros 6 pecados, que son pecados. Ira, practicar la ira. Enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Y vamos a analizar esos para no leerlos tan rápido. Pero antes de entrar a estos, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Qué bonito es estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo nos va abriendo los ojos espirituales y vamos teniendo más conciencia de qué es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6, vamos a leer. Y ya entramos a estudiar lo otro. Entonces, hay algo que dice, por tanto significa es, si pues, ya que hemos entendido todo lo anterior, o sea, que ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, con esas anteriores 5. Si estamos en Cristo y pedimos el auxilio a Dios a través de la persona del Espíritu Santo, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón, apartarnos de eso, pero ¿qué más tenemos que hacer? Alimentar nuestra alma y nuestro espíritu de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo hoy, ¿sí? Entonces, para vivir el resto de su vida terrenal, o sea, no sigamos en esa vida terrenal. Mire que lo dice el apóstol Pablo, mire que lo dice el apóstol Pedro, ambos instruidos, motivados e inspirados por el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios, la Biblia, de lo que está escrito ahí en la Biblia. Y toda la escritura es palabra de Dios, no una partecita sí y otra no, es toda la escritura. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo, o sea, seguimos en esta tierra, pero no seguimos satisfaciendo nuestras pasiones humanas, que ya sabemos cuáles son. ¿Cuáles? Fornicación, impureza, malos deseos y avaricia, que eso va en contra de Dios. Esas 5. Sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y ya vamos a ver, cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya, o sea, hoy mismo, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Es que muchas veces la gente dice, es que no es culpa mía, es que fulanito, es fulanita la que me llevó a eso. Pero el Señor dice en su palabra que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces nosotros también tenemos que ser determinados. Óigame acá, si ustedes y yo dicen, no, pero es que yo reconozco que yo es porque yo me junto con fulanito, con fulanita, hombre, pues ya que tiene que hacer, cortar con esa amistad, cortar con esa relación que no le agrada a Dios, o me voy a poner en orden conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Entregados al desenfreno, a las pasiones desordenadas, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Por eso yo no sé qué Biblia lee la gente cuando usted va y le pregunta, venga, y esas ayudas sexuales, vibradores y todo eso, ¿eso es pecado? Claro que es pecado, eso está ahí entre todo esto. Y no sé cómo no son capaces de decir, eso es pecado, eso es delante de Dios, porque ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Quién lo manda a usted a hacer eso? Todo eso dentro de las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables, sigamos. El 4. A ellos les parece extraño que ustedes ya no la sigan en sus excesos, no lo sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ¿cuántos muchos por querer tener identidad de un grupo, de ciertas personas, entonces dicen, no, es que nosotros somos auténticos, nadie nos gobierna, y tienen argumentos en su mente y en su corazón para esgrimirlos su posición, y no es otra condición más que es autojustificar
esa fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Seguirán respirando y seguirán así, pero un día van a tener que dar cuentas a Dios. Nosotros de nuestra parte debemos de tener cuidado y el que crea estar firme, cuide de no caer. ¿Y cómo es la única forma de estar firme? Alimentándonos, teniendo una comunión con Dios. Ejemplo, en mi ejemplo, el ejemplo a seguir es Jesucristo, pero por ejemplo yo tengo que ser mucho más cuidadoso, que me paro acá, preparo esta palabra, el Señor me la revela, me la muestra y yo soy inexcusable y ustedes también delante de Dios porque la están escuchando. Y no es hacerlo como un trabajo, y no es hacerlo como, oiga, ¿de qué voy a predicar? Espíritu Santo, ayúdame, ¿de qué voy a predicar? ¿Qué necesita mi iglesia? Pero, uy, no, no, porque esto es muy fuerte, esto es muy duro, y ellos entonces se me van, y no, al contrario, hay que predicar es esto. Y por eso no nos podemos quedar con este tesoro que Dios nos está dando. Y nuestra carga es invitar a otros a que vengan a Cristo, no que vengan a esta congregación, sino que en verdad a través de nuestras vidas vamos a ser testimonios vivos, sacrificios vivos, como dice el Señor en su palabra, de que vamos es a mantenernos con valentía y en el amor de Dios, ya lo vamos a ver, ¿de qué? De mantenernos firmes en su palabra. Sigamos. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado, lo que acabé de decir hace rato. Decimos, pero bueno, ¿y cómo esas personas siguen prosperadas y siguen? Y eso se lo dejamos a Dios. Y dice, porque ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Sigamos, el 6. Sigamos. Por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias. O sea, por eso hay que predicar la palabra de Dios. También a los muertos, o sea, a ellos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo cual atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Entonces, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, tenemos que tener cuidado qué estamos haciendo con nuestro cuerpo. No sigamos atentando contra nuestro cuerpo porque eso trae la ira de Dios. Eso trae la ira de Dios y está claro. Volvamos otra vez a Colosenses. Va quedando contundente esta palabra para nuestra vida, ¿cierto? Sigamos. Entonces dice, pero ahora dejad también. Ya salimos de lo anterior de los otros 5. Ahora vamos a estos 6. Ira. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Recuerden que la semana pasada arrancamos con ese versículo que si nos examináramos, no seríamos juzgados, ¿cierto? Primera de Corintios 11:31. No vamos a ir allá, pero para que lo tengamos en cuenta. Si nos examináramos nosotros, o sea, esta palabra es para ustedes, no para el que no vino. Lo que yo les digo es que invitemos a otros a Cristo. A través de Cristo, de su palabra, invitemos a otros para que puedan escuchar también esto y puedan también ser perdonados por el Señor. No, esta palabra no es para juzgar a otros, es para examinarme nosotros. ¿Listo? Y la ira, mire. Ahora, ¿cómo salimos de esos 5 anteriores? Cada quien le dará cuentas a Dios en su intimidad, ¿cierto? Ahora también, digamos que salimos aprobados de los anteriores 5, pero ahora mire que nos dice ira. ¿Cómo estamos nosotros de ira? La ira por sí sola no es pecado, por sí sola no. ¿En qué sentido? Me explico. El Espíritu Santo nos regala eso, ¿cierto? Usted puede sentir ira, ¿por qué? Ayúdenme. Por una injusticia, ¿cierto? Por un abuso. Usted puede sentir ira. Y usted puede decir, uy, pero yo no sé cómo, y hasta usted dirá, uy, Señor, pero ¿por qué esa gente sí es prosperada? Y esa gente, ¿por qué sí? No sé. O esa gente, ¿por qué hacen las cosas y se salen con la suya? Y uy, es que son tan de buenas porque consiguen, mejor dicho, y no sé, Señor, y yo acá tratando, y yo como briego y como esto. Entonces la ira por sí sola no es pecado. Pero ojo, cuando la ira inspira violencia, te lleva a la violencia, a lastimarte a ti mismo y a otras personas, eso sí es pecado. Entonces, ¿cómo estamos de ira? Vamos a Santiago 1, del 19 al 20.
Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque ese término que utilizan es este mismo, airarse. Usted se puede airar, pero lo que no puede es ser violento, ser agresivo, ¿sí? Pero el problema es, sigamos, entonces, el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces ahí es cuando a usted no le dé rabia que porque aquel fue injusto, porque aquel fue abusivo, porque aquel esto, y nada pasó. Él, tarde que temprano, va a recibir la justicia de Dios. Pero eso también nos incluye a nosotros. Tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros no somos ¿quién? Para ser los jueces de las personas. El que es el juez de nosotros y de todos sus hijos, ¿quién es? Dios. Ya lo vamos a ver también, ya lo vamos a ver. Entonces, sigamos, enojo. Sigamos con enojo. Mire, ¿qué también tenemos que dejar morir? Recuerden, ¿no? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Es el mismo mandato. Dejar morir. Y aquí hay 6. Y la ira, ya la vimos, el enojo y la malicia tiene que ver con nuestro temperamento. Son problemas del carácter, del temperamento, o sea, de nuestra personalidad. Este conjunto de estos 3 tiene que ver con el temperamento, el carácter, o sea, nuestra personalidad. Y estos 3 también tienen que ver con nosotros, pero son problemas ¿de qué? De la boca. Blasfemia, palabras deshonestas y de vuestra boca. Entonces, el carácter nos lleva a una boca, ya vamos a ver. Entonces, ese temperamento de nosotros tenemos que hacerlo morir en cuanto a que si somos iracundos, de fácil airarnos. Y no es que tengo que hablar y es que tengo que decir, porque ese abuso... Espere, busque la guía de Dios. Porque en nuestra ira vamos a entrar de pronto peor que la persona que cometió ese abuso y esa injusticia, y vamos a terminar endureciendo nuestro corazón. Vamos a Proverbios 14, 29. Proverbios 4, 23 ya sabemos, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y por qué tengo que guardarlo? Porque de él mana la vida. Pero 14, 29 nos dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, o sea, es una persona sabia. Una persona sabia es aquel que no toma decisiones por la emoción de la ira, de la rabia que le produce eso. Mas el que es paciente, ¿y cómo combato? Con paciencia. Mas el que es paciente en su espíritu, porque aquí está hablando de su ser interior, del humano, del Hijo de Dios, enaltece. Mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Si usted deja que esa ira lo domine, termina, ¿cuánta gente termina? Pasa al siguiente paso, valga la redundancia. Después de ira, ¿qué dice él? Pues vamos a Colosenses. Después de ira, enojo. Y generalmente nosotros hemos interpretado que el enojo es como algo menor que la ira. Y no, es al contrario. En este contexto, el enojo, el término que ellos están usando es un término que significa, o sea, un estallido, una explosión tan fuerte que usted dejó alimentar esa ira en su ser interior y que lo llevó a tomar medidas, pero en sus fuerzas. Y que lo llevó, ese enojo, lo que significa aquí la palabra que ellos usan es la palabra tumor. Y lo que eso significa es una violencia física, o sea, que usted ya fue y tomó medidas, o bien sea con puños, o bien sea agresivamente, y la manifestó. Es que no, yo no me quedo con esa. O sea, yo tengo que ir y sacudir a ese tal por cual a ver qué es lo que quiere conmigo. Porque es que yo soy cristiano, pero yo no soy bobo. Sí, entonces usted va con esa ira y lo sacude. ¿Y cuántos no pueden tomar malas decisiones con esa emoción de la ira no controlada por el Espíritu Santo? Es un estallido. Y es una ira desbordada y que se manifiesta físicamente.
Es una ira que estaba contenida y que usted le dio vida al traducirla o al darle el siguiente nivel de un enojo. Y ahora, la malicia. Como usted estuvo con esa ira y lo llevó a ese enojo desbordado y total, entonces esa malicia, ¿qué es esa malicia? Es la intención firme de un desquite suyo si lo han agredido. O sea, de hacer daño. Yo con esta no me quedo, pero yo tengo que ser inteligente. Y es que es más, que ni que se den cuenta que fui yo el que estoy tomando venganza de eso. Por eso es que Dios escudriña nuestros pensamientos y revisa nuestro corazón. Es esa malicia que pasa a un estado de intención de hacer daño. Y de pronto, para aclarar, vamos a 1 Corintios 14:20, porque cuando no se estudia bien la palabra de Dios, usted podría decir, recuerda que más nosotros como latinos, como colombianos, decimos, ay, tenemos la malicia indígena. Y hacemos como alarde de eso, ¿no? Y mire que la malicia realmente, eso lo aborrece Dios. Esa intención de hacerle daño a la gente, eso no puede habitar en un hijo de Dios. Y mire, hermanos, hay gente que malinterpreta y entiende mal la palabra de Dios o la leemos muy rápido. 1 Corintios 14:20, entonces dice, bueno, y si la malicia es mala, ¿por qué Pablo manda que seamos maliciosos? No, señor. Y entonces pueden citar 1 Corintios 14:20, dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Está diciendo él, maduren, ¿sí? Sean niños en cuanto a la malicia. Entonces la gente entiende que está Pablo mandando a ser maliciosos. No, él dice, ustedes están siendo inmaduros. Y lo que necesitamos es que no sigan siendo inmaduros. Y mucho menos maliciosos. Porque estaba pasando algo también allá en Corinto. Entonces, sean niños en cuanto a la malicia. ¿Cómo es un niño? Sano, inocente, no tiene malas intenciones con la gente. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Pero leyendo mal, entonces mucha gente habla y dice que sean niños en cuanto a la malicia. Claramente está diciendo en cuanto a ese problema de malicia, de esas malas intenciones de ustedes, dejen de ser así y sean inocentes como niños. Eso para aclarar el tema de la malicia. Volvamos a Colosenses. ¿Está dando claro eso? Está quedando muy claro, gracias al Señor, a su Espíritu Santo obrando en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Se pasa de un estado de intención, esa malicia, y lo lleva a usted verdaderamente a hacer el daño. Entonces, ¿cómo vamos con la ira? ¿Cómo vamos con el enojo? Esa explosión de violencia, de querer hacer daño y de quererlo hacer a mi manera. ¿Qué nos dice Santiago? Que no lo hagamos a nuestra manera, que dejemos que sea Dios obrando. Pero hay que saber qué dice la palabra de Dios sobre determinados temas para poder saber qué voy a hacer ante esa circunstancia que se está presentando en mi vida. Y no sigamos, porque mire, tenemos un gran problema, y era el mismo que pasaba en esa época, que tenemos un problema que hemos sido formados a la cultura de este mundo. Y todo lo queremos resolver, todo conflicto que se presente, porque esto es lo que está hablando él, finalmente es de las relaciones interpersonales. Padres e hijos, hijos y padres y familiares y todo. Y seguimos aún, cuando escuchamos palabra de Dios, aún seguimos resolviendo las cosas como la cultura nos lo enseñó, es decir, como el sistema del mundo. Y por eso Pablo se ocupa en dar esta palabra para los colosenses de acuerdo a lo que el Señor, el Espíritu Santo, le inspiró para dar. Mire, vamos a Efesios 4:31. Efesios 4:31. Dice, abandonen ¿qué? Toda amargura, ira y grito. Mire, si ve el contexto, que aquí está primero ira y luego otra vez enojo. Primero viene un sentimiento de ira y luego un estallido de enojo. Gritos y calumnias, las mentiras. Y toda forma de ¿qué? De malicia.
toda forma que el ser humano se inventa para ver cómo me desquito, cómo se las cobro. Pero de que me las paga. O de malicia para hacer lo malo. Espere a ver yo cómo engaño a mi esposa. Espere a ver cómo engaño a mi esposo. Espere a ver cómo engaño al jefe. Espere a ver porque yo tengo derechos. Pero se nos olvida los deberes y las obligaciones. ¿Sí? Bueno, sigamos, 32. Pura palabra de Dios lo que estamos predicando para nuestras vidas. Más bien sean que un cambio, bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo todavía no perdonamos? Pero mire, ¿sabe qué es lo difícil y lo más triste, digo yo? Que como cristianos seamos nosotros los que estemos en ese estado malicioso de ira y de enojo y de todo lo de la carne. O sea, que yo voy, escucho palabras, yo predico, yo esto y hago todo lo contrario que dice la palabra de Dios, pues eso es muy triste. Eso es algo incongruente. Que ustedes vengan y escuchen y yo predique y ustedes y yo sigamos haciendo las cosas contrario a lo que dice la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿ahí hay un verdadero y genuino arrepentimiento? ¿Ahí hay un verdadero comunión con Dios? Fallamos, somos imperfectos, pero ya tenemos que empezar a que nuestra vida se vea algo diferente. A no seguir tomando las decisiones y de resolver las situaciones que se presenten a la manera cultural o al consejo del hombre, sino a lo como dice la palabra de Dios. Vamos avanzando. Sigamos. Entonces, en cuestión de temperamento, podemos decir, no tengo problema yo con la ira. Yo para enojarme, mejor dicho, el nazareno y yo. O sea, por ahí de vez en cuando, mire que hasta el Señor Jesucristo se enojó y sacó a látigo a todos esos de allá de él. Pero él tuvo ira por lo que estaban haciendo en contra de la palabra de Dios y que estaban afectando mal a esas personas. Y él es el único que tiene autoridad para irarse. Él es el que tiene la autoridad porque él es Dios. Nosotros somos sus siervos. Nosotros lo obedecemos. Él nos dice que debemos ser tardos para la ira. Nosotros somos tardos para la ira. Ay, ¿por qué un Dios que dice que no hay que matar? Porque Él es soberano. Y Él es el que conoce los corazones y el que conoce todo y Él es el que lo creó todo. Nosotros seguimos sus principios, sus preceptos, sus mandatos y Él es soberano. Y los resultados se los dejamos a Él. Amén. Entonces, quedó claro lo de la ira, el enojo y la malicia, ¿cierto? Y también para que cualquiera le digan, ay, pero es que en la Biblia dice, no, es que usted está leyendo mal. Recuerda 1 Corintios 14:20. Entonces tenemos que leer bien la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo salimos con los otros 5 anteriores pecados que iban en contra de nuestro cuerpo? ¿Aprobados o para trabajar alguno, no? Que no sigamos en eso. Ahora, en cuanto al temperamento, al carácter, en cuanto al genio, ¿cómo salimos? Con la ira, el enojo y la malicia. Ahora vamos a ver problemas de la boca, blasfemia. Entonces aquí en blasfemia está hablando el Señor, está diciendo de ese lenguaje abusivo que tiene la intención de dañar. Ese lenguaje de nada que ver de un cristiano. Porque dice la palabra de Dios que de una misma fuente no pueden ¿qué? Brotar palabras dulces y palabras amargas, en otras palabras, ¿cierto? Entonces tiene la intención de hacer daño, de ofender, y entonces te lleva a palabras deshonestas. Y esas palabras deshonestas, ¿qué es lo que nos están queriendo decir ahí? Mire, ese término que utilizan es un término que significa la inmundicia, el desecho, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor en su palabra, ¿cierto? Aquí lo que está diciendo es de esos desechos humanos. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Cuáles son los desechos humanos que se van a las cañerías hoy en día? O sea, lo que sale, eso horrible que sale muchas veces de una boca y que no debe ser de un cristiano. Que no debe ser de un cristiano. Desechos humanos que pueden salir de la boca,
malas palabras. Y no necesariamente la palabra HP o no sé qué, no, sino esa ofensa que usted quiere, o sea, meterle el dedo en la llaga ya a esa persona para desquitarse, porque la ira, el enojo, la malicia nos lleva a la blasfemia, nos lleva a que su boca es una letrina, mejor dicho, que nuestra boca no puede ser una letrina, no puede ser que sale esa cosa horrible. Entonces Santiago 3, versículo 9 y 12 nos dice, Santiago 3, el versículo 9 y 12, ¿qué nos dice? Mire que vemos el problema, pero vemos también la solución, ¿cierto? Santiago 3, versículo 9 al 12. ¿Qué dice? Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos, ojo, a las personas, relaciones interpersonales, creadas a imagen de Dios. No, que es que Él es un impío, es un pecador, no, Él es creación de Dios. Puede ser que su condición en ese momento no sea un hijo de Dios, pero nosotros en obediencia a Dios tenemos que dar lo mejor de nosotros, ser benignos, y no podemos estar diciendo gloria a Dios, aleluya. Y por eso es que yo digo esto, de que mucho cuidado, de que nosotros utilizamos siempre términos como frases de cajón como cristianos, pero realmente ¿qué hay en nuestro ser interior? ¿Qué estamos nosotros experimentando en nuestra vida diaria, en nuestra intimidad, en casa, en nuestro diario vivir en casa, en el trabajo, camino al trabajo, en todas nuestras actividades diarias? Porque podemos maldecir a unas personas porque se nos atacan o simplemente porque no nos gustó lo que dijo o no nos pareció, o en cada una de las actividades diarias. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Sigamos ahí en el 10 de Santiago 3, porfa. De una misma boca salen bendición y maldición. Eso es incongruente. Tenemos que ser de bendición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Entonces vemos la solución. Claramente nosotros tenemos que ser determinados qué lenguaje y qué sale de nuestra boca. Pero lo que sale de nuestra boca es lo externo. ¿Pero por qué sale? Porque hay un problema en nuestro corazón. Si todavía estamos diciendo palabras deshonestas, blasfemias, hay un problema en nuestro ser interior que tenemos que, esto nos tiene que alentar, ¿es a qué? A cambiar, no es a hundirnos, porque la palabra de Dios no está para hundirnos, no está para condenarnos, sino para salvarnos, para mostrarnos en qué estado estamos y tomar la determinación de dejar eso atrás. Ahora, ¿qué más dice? Volvamos a Colosenses 3, versículo 9, entramos ya. Y esto sí que tiene que tenerlo claro un cristiano. Dejen de mentirse unos a otros. ¿Dónde estaba? No, con unos amigos. ¿Qué estaba haciendo? No, que no sé qué. ¿Y por qué huele a licor? ¿O por qué trae las pupilas dilatadas? ¿O por qué esto? Dejemos de mentirnos, porque el daño se lo está haciendo usted. ¿Qué estaba mirando? No, es una tremenda prédica. ¿Y quién sabe qué estaba mirando? ¿Sí? Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con suplicios. Mire, siempre que la Biblia habla de ropaje significa y va conectado a un cambio. A un cambio. Entonces, ese cambio que el Señor nos da y nos reta a través de su palabra es que sigamos. Habiendo despojado, ¿sí? Pues claramente, ¿la mentira es de un cristiano? No. O sea, la falsedad, la hipocresía. No puede ser así. Dios te bendiga. Y uy, me cae más gordo, pero me toca que Dios te bendiga, porque si no, ¿qué van? ¿Sí? Y Dios te bendiga, pero sabe que tiene una necesidad y no lo llama allá. Venga, hermanito, tome aquí este billetico al menos de 20 para el transporte. ¿Cierto? O venga, hermanito, venga, yo le ayudo con algo. O una palabra de aliento. ¿Cierto? Por eso nos preparamos. Porque Dios te bendiga. No, yo lo voy a llevar al pastor, que es el que sí sabe hablar. Bueno, usted está el Espíritu Santo y el Señor también te puede usar. Y ese es el momento de hablar y de decirle, mire, yo no soy el ejemplo a seguir, usted le puede decir, pero la palabra de Dios dice eso. Y bueno, yo lo que le dejo aquí, esta sembrada es de que no me siga a mí, siga lo que dice la palabra de Dios, y no sea una excusa yo, pero claro, yo también tengo que tomar y ser congruente y tomar una decisión de dejar de decir las mentiras, porque tengo que ser un buen ejemplo para la gente. Pero lo que quiero con esto es de que de verdad compartamos es palabra de Dios. Y dice, sigamos,
Entonces, dejen de mentir, y se han puesto, dejen de mentirse unos a otros, dejar las mentiras y mucho más entre esposos y entre la familia. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, con todo eso cultural que dice la tierra, que dice este sistema. ¿Y qué más dice? Sigamos al 10. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, mire. O sea, el de la nueva naturaleza nada que ver con fornicación, impureza, malos deseos, pasiones desordenadas, avaricia, que es idolatría, ni de estar practicando ira, enojo. ¿Qué más? Ayúdenme. Ira, enojo, ¿qué más? Malicia, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Blasfemia, palabras deshonestas y las mentiras. 5 cosas que tenemos que dejar primero. La fornicación, que es todo lo del pecado de inmoralidad sexual, todo lo que va en contra de Dios. La impureza, los malos deseos, las pasiones desordenadas y la avaricia. Todo eso tenemos que morir. Ese era el antiguo viejo hombre, la vieja mujer. Y ahora también, que para todo es pelea, no puede nada, y todo es ira, todo es enojo, y todo es saber cómo le hago el mal, y la blasfemia, seguir utilizando con malas intenciones las palabras deshonestas, y no mentir, porque eso eran características de la antigua naturaleza, pero ahora esa nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Sigamos, el 11, y terminamos. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Si ustedes y yo de verdad somos cristianos, tenemos que tener en cuenta que Él es todo para nuestra vida y está en cada uno de nosotros, y que debemos de dejar todas esas malas prácticas. Entonces, claramente no tiene nada que ver, y es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, es que si usted se circuncida o no, eso delante de Dios no vale. Si usted es extranjero, culto, muy erudito, muy ávido para argumentar lo que usted quiere, pero va en contra de la palabra de Dios, entonces, ni esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por eso tenemos que trabajar palabra de Dios para nuestro ser interior, y que se vea reflejado y que podamos ver y entender lo que Pablo quiso decir, inspirado por el Espíritu Santo, y es que le dice a los colosenses que la consecuencia de poner la mira en Jesús es la de eliminar radicalmente el pecado sexual, toda inmoralidad que tanto molesta a Dios y que es solo propios de los que no lo conocen, de los que no conocen a Dios, y el pecado de ofender a otros por la boca con ira, enojo y esa boca descontrolada, y pecados que deben desaparecer cuando ustedes y yo hemos decidido ya no ser más como éramos antes, y esa obra la hace el Espíritu Santo en nosotros. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.